En un inicio puede que parezca sorprendente, pero este anime no es más que un spin-off de un mundo alternativo, de una saga de mechas llamada Mufloop. Sí, sé que suena confuso, así que solamente dejémoslo en que es un spin-off de algo llamado Mufloop Unlimited. No te voy a mentir, hay varios juegos, novelas y animes de la franquicia original, y no tengo ni idea si este sea el anime más correcto para entrarle a la saga, pero hey. Por algo hay que empezar, así que en vez de preocuparse por ver las cosas en un orden correcto, mejor hay que solo disfrutarlas, ¿no? Sin más dilación, aquí te traigo la reseña de un anime cuyo nombre le causa embolia cerebral al locuendo cuando trata de pronunciarlo. La historia trata sobre una Alemania del Este durante 1983, que está sufriendo la invasión de unas criaturas de pesadillas llamadas betas, que fueron descubiertas en la Luna. Esto, por supuesto, ha creado una época oscura y jodida para toda la humanidad. En medio de todo esto, otra amenaza se va sumando al conflicto: la Stasi, una organización del ejército, ha infiltrado espías en todas partes, a tal punto que puedes encontrarlos hasta en tus zapatos. Esta terrible organización está corrupta de poder, y no duda en ejecutar a todos aquellos que intervengan en sus planes. Entre todo este caos que sufre el país, la historia nos llevará a conocer al Escuadrón 666, el más prestigioso de todos, donde se encuentra nuestro protagonista, un joven que hace varios años hizo un fallido intento de escapar hacia la otra Alemania, y desde entonces vive con la angustia de no haber podido salvar a su familia. Todo cambia cuando tras una operación, acaba rescatando a una piloto de la Alemania Occidental, con una mirada que recuerda a su hermana menor, y una gran determinación, la muchacha logra convencer a nuestro protagonista para que ella pueda unirse al escuadrón como piloto. Con esto inicia esta historia, llena de mechas, alienígenas deformes, y muertes. Veamos qué tal se va desarrollando. Uno de los primeros errores con los que puedes encontrarte en la historia, es el problema de ritmo que tiene el autor. Sobre todo en el primer episodio, en el cual mete demasiadas cosas de golpe. Para que te hagas una idea, te diré todo lo que se nos cuenta en el primer episodio. Alemania está siendo invadida, todo está hecho un caos, esta tipa está loca, esta tipa se muere apenas sabemos de su existencia, la líder es parte de la Stasi, lo cual no es sorpresa porque para ese entonces no sabemos qué es la Stasi. Se une una nueva piloto, esta tipa parece planear algo, pero en realidad no. El prota resulta tener, oh sorpresa, pasado trágico, la nueva chica tiene cierto objetivo que por suerte, no sabremos qué motivos tiene hasta el siguiente capítulo, porque ya se acabó el tiempo. Rayos. No está mal que el autor trate de explicar el universo de la historia, pero sí que llene de basura un capítulo solo por intentar enganchar al espectador. Lo peor de esta situación, no es tanto que pasen demasiadas cosas en el primer episodio, sino que de ahí en adelante, el resto de capítulos de la introducción son bastante más aburridos. El anime tiene bastantes ideas, que pudo aprovechar mejor, no eran ideas increíbles, ni muy originales, pero sí daban paso a formar una historia más decente. Meterle más misterio, por el tema del espionaje y contraespionaje, agregar detalles más pequeños, como hacer que los pilotos tengan problemas con los mechas debido a las bajas temperaturas, lo cual aumente la tensión durante una batalla, o aprovechar la época para agregar ciertas limitaciones y reglas a la tecnología que tiene disponible el piloto, ya sabes, como la historia de ciencia ficción que se supone que es. Una de las cosas más bajas que vemos en la historia, y por mucho. Es matar a personajes, que básicamente son extras con unos cuantos diálogos, no sé qué le hace pensar al autor que voy a sentir pena por la muerte de X personaje, del cual solamente conozco que le gusta el chocolate, ni desarrollo, ni carisma, siquiera se nos cuenta quién fue en el pasado, algo. El autor solo piensa que por hacer una muerte sentimental, va a lograr que recordemos a Juanita la come chocolates, como un personaje que siempre estará en nuestros corazones, y bla, bla, bla. No, jódete. Lo único rescatable de esto, es que nos demuestra lo letales que son ciertos enemigos, pero poco más. Pues bueno, ya que estamos con los personajes, y el sentimentalismo barato. ¿Por qué no empezamos a hablar de lo primero, pero de una vez te advierto, es lo peor que tiene el anime? Empecemos con el protagonista, ya te conté su historia, pero, ¿qué hay de su personalidad y su desarrollo? Bueno, ambas cosas van muy de la mano con este sujeto. La primera vez que lo conocemos, su personalidad concuerda con su historia, y el ambiente que hay en el ejército, de momento, está decente.
Solo agregaría que me parece ridículo, la facilidad con la que lo dejaron entrar al ejército, y además como piloto del escuadrón más famoso de toda la nación, a pesar de tener un historial tan malo, con el cual no sorprendería a nadie, que llegue a ser un espía de algún otro país, o un potencial traidor. Con el tiempo, y por ciertos eventos, el personaje va desarrollándose hacia una dirección, como debe de ser, pero ya por los capítulos finales, el personaje acaba siendo una especie de mezcla de entre su yo del inicio, pero con unos pocos aspectos que fue desarrollando. Pareciese que el tipo mágicamente olvidara todo lo que había aprendido en el pasado, y luego ¡pum!, cierto evento hace que vuelva a ser quien era antes, haciendo que todo el camino valiera para casi nada. Pese a que esto suena a fórmula para ser el peor personaje de la historia, debo decirte que ese puesto ya lo ocupa otro. Annette, es de los peores personajes que tiene. Solo por poner un ejemplo, se nos presenta desde el inicio que ella tiene traumas con la guerra, y que seguramente tuvo un pasado bastante malo. Si bien esto no es la base de un personaje muy original, puede dar a desarrollar un personaje entretenido, que para la historia que se está contando pudo estar bastante bien, que nos muestre a una parte del ejército que durante dicho conflicto, está siendo ignorada y rezagada, pese a la tortura que es para esas personas tener que lidiar con esos recuerdos a diario. Bueno, pues todo eso se va al carajo después del capítulo 1, no esperes que ninguno de esos elementos vuelva a ser utilizado, la muchacha parece que fue visitada por la entidad del dios de las máquinas, y se curó de su enfermedad de manera mágica, gracias a que ha estado cerca del protagonista. Es una pérdida de tiempo darle características como esas a un personaje, si poco después lo acabas volviendo un personaje cualquiera del elenco, y solo lo vuelve una basura de personaje. Otro par de malos personajes son ellos, solo están ahí para regañar a los demás de vez en cuando, estar parados para parecer que están haciendo algo muy misterioso, no hablar, ser aburridos, o ser un desperdicio de tiempo para el espectador. Solo hay un momento bueno de ellos, y nada más. Lo único que es más o menos rescatable, y que no creí capaz de esta historia está en los villanos. Pese a que no tengan ni un poco de carisma, tienen una personalidad completamente olvidable, o no llegan a convencerte de que sus motivaciones sean las mejores, que justifiquen su crueldad, por lo menos, son personajes que casi siempre demuestran jugadas inteligentes. Y es justo eso lo que hace sentir como una amenaza para nuestros protagonistas, y creo que si el autor de verdad hubiera querido, pudo haber creado unos buenos personajes. En general, y para no alargar más esto, te recomiendo que no esperes mucho de los personajes. Para la época en que está ambientada la historia, no me gusta el diseño de los mechas, no son feos, son algo genéricos, eso sí, pero, creo que al momento de diseñarlos, debieron tomar en cuenta diversas ideas que tenían sobre el futuro en aquel entonces, ya sabes, películas como Volver al Futuro, o Invasión, pudieron servir como fuente de inspiración para hacer unos mechas más interesantes, y con mayor concordancia para la trama, con colores neón y unos monitores más primitivos. Por Dios, si los pilotos tienen pantallas Full HD, mientras el resto del mundo seguía usando discos duros de 80 megabytes. En mi opinión, pudieron haber intentado hacer un diseño para los mechas, más similares a los que había en los años 80 para atrás. Darles una forma más humanoide, aunque en teoría menos práctica, como las de Gundam, o ya de perdida Mazinger Z, en cambio los diseños alienígenas me gustaron más, son más grotescos, y hasta algunos parecen criaturas de pesadillas. En lo personal, les hubiera quitado ciertas características humanas que tienen, incluso que sangraran de un color diferente, ya que eso hace sentirlos como si fueran errores de un experimento fallido de algún laboratorio, y no alienígenas. Pero por lo demás, me gustan por darle una sensación carnosa a seres que tienen esos cuerpos similares a insectos, pese a ser hechos en 3D, lo cual no me molesta. Solamente debo decir que cuando les disparan, pues, se ve bastante mal debido a que muchas veces no parecen haber marcas, o rastros de que las armas hagan algún daño, además de los efectos de sonido, y la sangre que venía por defecto en el programa de edición. En la animación está decente, no hay muchos errores, y si los ves comúnmente serán cosas como las caras, que a los animadores les costó dibujar en ciertas perspectivas. O que cuando muchos personajes se mueven a la vez, sus movimientos estén pésimamente animados. En lo musical, tiene algunas canciones que, no te voy a mentir, están buenas. Y son una parte muy importante en la acción, no solo por su calidad y la subida de adrenalina que provoca escucharlas, es también lo que personalmente considero como el mejor apartado de este anime, por ser lo mejor hecho.
Su única falla está en el resto del anime, ¿no la notas? Y su presencia hace falta en una historia con tanto bla bla bla, que debes soportar. La acción es de las mejores cosas que tiene, no sé si es que se siente mejor de lo que debería debido a que hay mucho, bla bla bla, de por medio. Gracias a los capítulos introductorios, es imposible que uno no se pueda quitar la sensación de que inevitablemente algo malo va a suceder, y me gusta cómo el anime juega con tus expectativas sobre la vida de algunos de los personajes. Aun cuando todo está saliendo aparentemente bien, siempre acaba sucediendo algo, y ese algo vuelve jodida a la situación en que estén los personajes. Y bueno, respondiendo la pregunta del título. Este, es uno de esos animes que en lo personal considero aburrido, debido a su introducción y con un potencial desperdiciado, sobre todo en el aspecto de los personajes. Desconozco qué tanto te puede gustar si eres fan de la saga de novelas original, o si aporta realmente algo al universo de esa historia, pero en caso de que lo seas, e hipotéticamente hablando, hayas llegado al final de la reseña, me gustaría que comentaras qué te pareció, me ayudarías bastante. Tampoco entiendo hacia qué demográfica va dirigido este anime, a veces tiene un ambiente, y situaciones que parecen más dirigidas hacia el público de lo que sería un seinen. Pero otras, acaban no siendo muy diferente del típico anime estilo harem, y esto no es un ataque hacia el estilo de dibujo, sino, hacia la actitud de los personajes en muchas ocasiones. Creo que esta es una historia recomendable para aquellos que tienen poca experiencia viendo anime, y quieran ver algo con ese estilo de dibujo, pero que no sea el típico harem, o anime heichi a los que solemos estar acostumbrados. Aún así, en caso de que llegues a darle una oportunidad, personalmente te recomiendo que esperes lo peor, así cuando sucedan algunas de las buenas escenas, tal vez las acabes disfrutando más. Los primeros capítulos son difíciles, y aunque mejore después, no te recomiendo que te hagas muchas ilusiones. Sin nada más que decir, me retiro por el momento, no sin antes, recordarte que si te interesaría que reseñe algún anime, puedes dejarme la recomendación en los comentarios. Espero que la reseña te gustara, te fuera de utilidad, o cuanto menos hiciera olvidarte de tus problemas por unos minutos. Nos vemos.